Gracias. Bueno, lo primero quiero hacer una aclaración en la presentación que ha hecho Joaquín de mí. Yo trabajo en Manos Unidas, porque creo que es lo único que no mencionó. Trabajo en el Departamento de Incidencia Política y Alianzas y, bueno, justo en la entrada el chico que me ha dicho su nombre, pero no me acuerdo, el que está en la entrada tenía la agenda de nuestra campaña de este año. No vengo a hablar de ella, pero sí que quiero que sepáis que todo lo que os voy a contar también va en este contexto, porque este año en Manos Unidas estamos trabajando, digamos, la economía, desde el compartir es nuestra mayor riqueza, y gracias a eso yo también os voy a poder contar cosas hoy. ¿En qué enlaza todo esto? Bueno, yo estoy tocadísima, igual que Pilar, pero ya desde ayer, porque la mesa también de experiencias fue muy bonita, porque el Congreso y lo que son las jornadas de católicos y vida pública me ha parecido siempre un formato excelente, pero nunca había estado como dentro, y tener que hablar cuando tú también estás tocada por todo lo que habéis venido contando, o sea, la justicia restaurativa, la presencia de Cristina aquí, o sea, situaciones que se te mezclan, pues así hace Dios, ¿no? Y con los jubileos yo tengo la experiencia de que cada jubileo hace un milagro en nosotros. Recuerdo perfectamente el de la Misericordia de 2015-16, para mí fue como una respuesta a algunas preguntas que llevaba dentro del corazón, y en este jubileo de la esperanza, pues yo creo que, y con este cambio de papas y todo, está siendo un año espectacular. Os voy a hablar algo que conecta con lo que acaba de comentar, más con lo que acaba de comentar Pilar, que con el tema familias, pero que también, bueno, os voy a comentar el tema os voy a hablar de deudas. Y ¿no? El perdona nuestras deudas, antes decíamos deudas en vez de ofensas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y os voy a hablar también de algo que ha introducido esta mañana Cristina cuando nos hablaba del trabajo de la Secretaría de Estado y de la Santa Sede en temas de calado internacional y de política y temas un poquito que no sabemos que la Iglesia está, pero está, ¿vale? Yo sí que traje un PowerPoint, creo que siempre se verá, si luego para el montaje Josema me pide cualquier cosa, yo se lo doy, pero sobre todo va a ser apoyo, porque todas las mesas están siendo muy testimoniales y yo voy a ser aquí la que os vengo a dar deberes y también como comunicadora a informaros, porque yo creo que no lo sabéis. Si alguien lo sabe, voy a hacer casi como Pilar, si alguien lo sabe luego me levantáis la mano, no, ya lo sabía. Bueno, a mí se me pidió que hablara de economía, inmigración y pobreza. De todos esos temas, estoy casi segura, excepto que haya mucha gente de económicas aquí, que el que menos apetecería es el de economía, y sin embargo es de lo que os vengo a hablar. ¿Y cuál es la noticia? La noticia es que este año, en otra de las ciudades más bonitas de España, me decía ayer el taxista que entre Sevilla y Zaragoza, que ya están ahí, o sea que Zaragoza ya es más grande que Sevilla, pero sé que Sevilla es la ciudad que más iglesias tiene, dicen que es la pequeña Roma de España, pues en Sevilla, y con un calor que nos vamos a morir, vamos a estar en la 4ª Conferencia Internacional sobre Financiación para el Desarrollo. Vamos, la Iglesia, vamos nosotros y vamos también vosotros, porque si lo que yo hoy os voy a contar no os interpela, pues no os preocupéis que luego os lo van a decir los papas, los dos, el que se acaba de ir y el que acaba de llegar. Así que os vengo a contar, yo como periodista, no sé si sabéis que están las 5 W, el qué, quién, cuándo, cómo, intento hacerlo ágil para que lo podáis seguir, ¿no? Así que el qué, dónde y cuándo, el por qué, el para qué y el quiénes, ¿vale? Que cuando, todo por supuesto, como un signo de esperanza, pero ya os digo, os pedimos ayuda en la difusión y os pedimos también ayuda en la oración, porque lo que queremos lograr por ahora no se ha logrado. Y llevamos desde el año 2000, no recuerdo mal, porque acabo de probar un reportaje sobre ello, San Juan Pablo II, ya en el contexto del Jubileo 2000, fue el que llamó a la cancelación de la deuda externa de los países pobres y ya abordó las desigualdades diciendo: pedimos una notable reducción, sino una total condonación de la deuda internacional que grava sobre el destino de muchas naciones. Por eso, aunque me poníais inmigración y pobreza y no voy a hablar de ello, que sepáis que, como dice Laudato Si, todo está conectado. Así que, bueno. Vale, ¿qué, cuándo y dónde? Aquí la nota para que lo apuntéis. Repito las fechas, del 30 de junio al 3 de julio, Sevilla.
Acabamos de cerrar las inscripciones. Hemos podido presentar a muchas organizaciones católicas para que estemos presentes allí y llevamos a una serie de personas, pero incluso así la voz de la Iglesia siempre es una voz pequeñita, fuerte y profética y única, pero muy pequeñita. Imaginaos el contexto. O sea, el FIBES, que no sé si lo conocéis, al parecer es de, bueno, como si fuera yo no he estado, por eso digo como si fuera, lo he visto solo en imágenes, es como si fuera el IFEMA, ¿no? El centro de ferias de Sevilla, no sé si reutilizado de la Expo, esa va a ser la sede. ¿Y qué es esto de la cuarta Conferencia Internacional de Financiación sobre financiación para el desarrollo? Pues es la continuación de Addis Abeba, o sea, es el lugar donde gobiernos, organizaciones multilaterales, sociedad civil y sector privado nos vamos a encontrar para hablar de temas que a nosotros nos superan, ya digo, es economía y es macroeconomía. Por pasaros muy rápido, es el momento en realidad especial porque no queremos dejar que el Banco Mundial, el G20, el FMI decidan nuestros destinos. O sea, ¿qué voz tendríamos, qué esperanza estaríamos dando si en todo ese momento nosotros no también tenemos un momento de poder hablar como población, ya como sociedad civil, pero también como Iglesia, ¿no? Así que, bueno, esto lo paso, pero no se va a hablar solo. Lo esencial es que es una cita de la ONU bastante específica porque lo que se hace es valorar cómo está yendo la famosa Agenda 2030. Y abro un paréntesis para aquellos críticos, para que sepan que en esa agenda hay muchísimas cosas que nos importan y que precisamente de que se financien o no ciertas cosas, pues va a suponer un cambio sustancial en millones de personas del mundo, ¿no? Entonces, bueno, estamos en el 25, quedan 5 añitos para que esos objetivos de desarrollo que nos hemos marcado todas las naciones se puedan cumplir y ahí estamos en la Agenda 2030 para tratar temas no solo de la financiación del desarrollo. ¿Qué significa eso? Justicia fiscal, deuda externa de los países del sur, cooperación internacional para el desarrollo. No es baladí, ¿vale? Entonces, bueno, que sepáis que hacía 10 años que no se convocaba esta reunión, no es una COP, no es otra reunión de las Naciones Unidas en Nueva York para hablar de indigenismo o de cualquier otro de los paneles, sabéis que la ONU es enorme, es una reunión específica. Y qué coincidencia puede ser que sea justo en Sevilla y en España esta cuarta conferencia. No podemos hacer como que fuera en España y que no nos interpelara, ¿no? Como Iglesia, pero como Iglesia global, como Iglesia católica, pero también como Iglesia española, ¿no? Bueno, ahí os ponía simplemente cómo han sido las diferentes conferencias. La primera fue en Monterrey en el 2002, la siguiente Doha en el 2008, la siguiente, ya digo, Addis Abeba, y del 2015, bueno, porque claro, el tema del desarrollo venía de antes, no de la agenda, cuando se crearon los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Sabéis que antes estaban los ODM, los objetivos del milenio, así que en realidad en la financiación del desarrollo no es algo nuevo. Pero bueno, lo que es desde los ODS hacía 10 años que no se hablaba. Cuesta mucho, cuesta también mucho dinero tener estos encuentros, pero sobre todo hay que seguir apoyándolo, ¿no? La voz de la Iglesia tiene que estar en estos contextos internacionales. Bueno, pues de todo lo que se va a hablar y el draft, el documento borrador, a mí me aburre soberanamente, tengo que leerlos, los trabajo por mi trabajo, tengo que leer todo esto, pero... O sea, pasamos años debatiendo sobre si se pone esta palabra o no. Las mediaciones y los temas de abogados yo creo que son nada que ver comparado con este tipo de documentos, porque ya sabéis que ahí, pues que pongas una palabra u otra, pues nos jugamos mucho y que luego la traducción que se haga sea la correcta también. No nos vamos a centrar en todo ese documento, nosotros nos vamos a centrar en la deuda y la sostenibilidad de la deuda, que será el capítulo E, me encanta, E de España. Aquí no hay casualidades. ¿Y por qué tenemos que fijarnos en esto? Bueno, pues porque nuestro mundo es un mundo desigual, y ahí viene la parte pobreza, ¿no? Son de 700 millones de personas, viven en pobreza, 1.100 en pobreza multidimensional, 333 millones de niños. Sabéis que en las cifras ya dicen cuando se muere una persona uno impacta, cuando empezamos a hablar de millones es como que nos desborda, pero hagamos por favor un esfuerzo por informarnos, porque sin informarnos y no se nos mueve el corazón, ¿no? Tenemos un contexto internacional convulso, como hemos dicho esta mañana en la Eucaristía,
más de 60 conflictos abiertos, seguramente algunas guerras olvidadas que no sabemos. Y, en fin, este mundo nuestro nos pide que nos centremos. Pero este mundo nuestro y esta situación actual nos pide, y la Iglesia nos pide, que nos fijemos en la cancelación de la deuda. ¿Por qué? No sé cuántos de aquí tenéis alguna hipoteca, préstamo o algo así. ¿Podéis levantar la mano también? No sé todos, pero muchos. A lo mejor los jóvenes menos. Bueno, imaginaos que cuando ibais a comprar vuestra casa, vuestro coche, cuando habéis pedido ese préstamo o cuando os casabais, ayer les hacía este símil en la cena, en vez de tener la deuda que tenéis, ya empezaseis con, bueno, voy a inventar, 100.000 euros de deuda. Empezáis así, vuestro caminar hacia lo que sea. Sin casa, por supuesto. Bueno, estoy haciendo, como podéis imaginar, una simplificación enorme para tratar de ponernos en los pies de muchísimos países, de más de 100 países, que está resaltando Caritas Internationalis, que están viviendo y que están invirtiendo más en deuda que en educación, en sanidad o en infraestructuras, ¿no? Y luego decimos que por qué los países pobres, que hay que ver cómo son. Bueno, evidentemente ellos también tienen su responsabilidad de crear sistemas más democráticos o de tratar de mantenerlos, de transparencia, sí, pero claro, si empiezas la carrera con esta deuda, ¿cómo vas a poder seguir? Bueno, pues sin meterme en temas complejos de economía, también existe una cosita. Habéis ido a pedir vuestra hipoteca, habéis negociado los intereses, ¿no? Pues estos países, mirad el tema de los intereses, está también, digo, es más complejo que lo que... Pero un 9,8 paga África frente a un 0,8 que pagan los alemanes. Entonces, además de tener la deuda que tus países, que cada uno de esos países acogió para seguramente muchos de esos gobiernos que ni siquiera eran elegidos democráticamente, se endeudaron, luego gastaron ese dinero en no sabemos qué. Además de eso, los intereses de los préstamos son enormes. Bueno, esto es eso, 3,3 billones de personas, ¿no? Están billones de los norteamericanos, serían 3.300 millones de personas, de los 7.200 millones de personas que habitamos, o sea, estamos hablando, ¿no?, de casi la mitad, se ven privadas de esos servicios porque tienen que estar pagando deuda. Entonces esto al Papa, al Papa le duele, pero a nosotros nos debe de doler. Y si no entendemos este sistema, que ya he dicho en una clase que yo no soy economista, os lo he tratado de trasladar, si no lo vemos es un poco complicado. Entonces, ¿para qué vamos a estar? ¿Para qué la Iglesia? ¿Para qué llevo yo desde, bueno, todo este año y parte del año pasado preparando esta cita? Bueno, pues porque tenemos una llamada. Tenemos la llamada del jubileo, tenemos a nuestro Papa, y además yo creo que ahora ya todavía más se lo debemos a él como un cariño especial, porque insistió mucho y no puedo traer muchos de los ejemplos de cuándo antes lo dijo, pero lo podríamos buscar. Cuántas veces lo dijo también en sus alocuciones, en sus textos, en sus conferencias o sus mensajes, este tema. Entonces, os he traído el pequeño vídeo, o sea, esa es la imagen del mensaje de la paz, que sabéis que el 1 de enero, y esto para quien no lo sepa, la Iglesia más o menos, su mensaje programático de su estrategia para cada año, un segundito, sí, bueno, en el mensaje de la paz es donde se dice más o menos en qué nos vamos a centrar mucho en el 2025, ¿no? No sé si lo tienes ahí, pero es desde el minuto que te comenté. Vale. Está aquí Pablo ayudándonos, tipo autoedición, somos una mesa súper bien avenida, porque está así en plan. No, ponlo tú, yo lo... Vale, está puesto el minuto y es la traducción, el Papa la chica. San Pablo VI Ahí está. deseó que el 1 del año se dedicara a la Jornada Mundial de la Paz, y en esta está más caracterizada por el jubileo. Como siempre, les pedimos que oren al Padre Nuestro para que también nos perdone todas las veces que lo hemos ofendido. Es también importante en el plano social para que ninguna familia, ninguna persona esté aplastada por las deudas,
Y por eso pido a los gobernantes que cancelen la deuda de los países más pobres. Agradezco por todas las iniciativas de oración, por la oración y la paz en el mundo, a todas las asociaciones, a las parroquias, a los grupos. Bueno, era porque digo, si mi voz no llega, al menos que la voz del Papa os interpele, ¿no? Y bueno, eso fue el 1 de enero, como sabemos, pues él no está terminando este jubileo, pero el otro día, esto ha sido el miércoles, que hemos estado justo en 13 comentándolo, pues nuestro nuevo Papa, León XIV, que no lo olvidemos, él ha elegido el nombre porque León XIII era el de la doctrina social de la Iglesia, a mí me ha encantado, porque en una locución, y esta no hace falta traducción porque lo dice en español, son menos de dos minutos, él está hablando a las universidades por el tema de la casa común y la ecología. Justo hoy, 24 de mayo, se cumplen 10 años de la encíclica Laudato Si. Y así que, como si fuera que nos lo dice a nosotros, en vez de las universidades, esto lo mando ayer. Quiero enviar este saludo, un saludo grande a la red de universidades para el cuidado de la casa común. Sé que están reunidos en la Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro y tienen ese hermoso motivo del 10º aniversario del documento del Santo Padre Francisco, la encíclica Laudato Si. Sé que van a hacer un trabajo sinodal de discernimiento como preparación para la COP30. Van a reflexionar juntos sobre una posible remisión entre la deuda pública y la deuda ecológica. Una propuesta que el Papa Francisco había sugerido en su mensaje para la Jornada Mundial de la Paz. Y en este año jubilar, año de esperanza, es tanto importante este mensaje. A ustedes, los rectores universitarios, quiero animarles en esta misión que han asumido a ser constructores de puentes, de integración entre las Américas y con la península ibérica, trabajando por una justicia ecológica, social y ambiental. Agradezco a todos sus esfuerzos, su trabajo. Les animo a seguir construyendo puentes. Y quisiera terminar dando la bendición, confiando en la gracia de Dios que nos acompañe siempre. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciende sobre ustedes, les acompañe siempre. Amén. Amén. Bueno, pienso que más que, no se puede pedir más, ¿no? Continúo y cierro para que no se nos vaya el tiempo, 2 segundos solo. Es verdad que los vídeos decidí ponerlos si había audio o no. Os decía Caritas Internationalis, que es la Caritas que coordina el resto de Caritas, lanzó justo después de ese llamamiento del 1 de enero esta campaña, que además la tenéis en castellano, Transformar la deuda en esperanza, que además podéis firmarla como asociaciones. Yo invito a la ACDP, mi casa mater también, del máster que hice en el CEU y de tanto trabajo con Crónica Blanca, aquel máster con Cristina también. Bueno, os invito a ACDP y a todas las asociaciones que estáis, y a las que nos escuchéis luego en diferido, por favor, a entrar, a firmar. Se piden las 3 peticiones, las leéis, ahora no tenemos tiempo, y hay muchas instituciones globales que han firmado. No hace falta estar especializado en economía para firmarlo. Y vuelo. ¿Quiénes y cómo? Porque es lo de quiénes. ¿Quiénes os van a representar o os vamos a representar? Pero insisto, por favor, en esos días estad pendientes, ¿vale? Pues la Iglesia está presente, estamos trabajando de cara a la esperanza. Desde Manos Unidas, el departamento en el que yo trabajo, pero también hemos creado, después de un encuentro que tuvimos en Loyola, en la Universidad de Sevilla, el 11 de marzo, eso fue el lanzamiento, el kick-off, que se dice en inglés, de un grupo de iglesia. Y aquí
solamente decir una cosa, esperanza es también sentarnos las organizaciones de iglesia tan diversas y ser hermanos. O sea, esa mediación de la que hablaba Pilar, a veces no os podéis imaginar en lo que es mi departamento de incidencia política y alianzas, en lo que es alianzas, lo que cuesta y la esperanza que uno tiene que meter y la alegría para que ese diálogo entre organizaciones hermanas tenga lugar, y está teniendo lugar, y es precioso. Cuando nos unimos, la Iglesia es precioso. Enlázate por la justicia es justo una alianza entre Cáritas, CEDIS, Confer, Justicia y Paz, Manos Unidas y Redes engloba 54 ONGs, o sea que imaginaos lo que es trabajar en red. Bueno, pues ese grupito de Iglesia, lo que hemos es preparado un side event, un evento oficial dentro de la ONU, que esperemos, si en esta semana del 26 nos confirman que se hace, y si no, no pasa nada, porque ya hemos decidido que lo haremos también en Arzobispado. Estamos con el Arzobispado de Sevilla, con la Pastoral Social, y en ese encuentro también, y en ese grupo de Iglesia, está el Hub España de Economía de Francisco, que, bueno, ahí os contaré un poquito más. Ahí estamos, ¿no? Os pongo los logos. Está, por supuesto, la conferencia episcopal, está no solo la parte de la Comisión Episcopal para la Pastoral Social y Promoción Humana, pero también su parte de Ecología Integral, con Eduardo Agosta, director, y, como os decía, Economía de Francisco. Un mini inciso para hablar de la economía de Francisco, porque estoy mirando a Celeste y a todos los jóvenes que nos escuchan, que se dedican a economía y que están llamados, o que esto les interpela y dicen, es verdad, las estructuras hay que cambiarlas. Yo, como periodista o comunicadora, donde nos pone todos, podemos hacer, pero los economistas más. La economía de Francisco, que no estaba avalada por el Papa, pero su nombre lo toma de Francisco de Asís, nace en el 19. Esta es su web, y nace en el 19 con una invitación del Papa Francisco a que los jóvenes, ya sabéis, haced lío y vamos a cambiar la economía. ¿Qué pasó? Que el encuentro que él propuso era en 2020. ¿Y qué pasó en el 2020? La pandemia. Y aquí me encanta decirlo, regalos del Espíritu Santo, porque alguien podría decir, nada, ya aquella iniciativa murió, se fortaleció, porque se empezaron a unir todos los jóvenes en las diferentes aldeas, está organizado en aldeas temáticas, todos los temas son geniales, y se fortaleció muchísimo más, con encuentros online, mensajes del Papa online. Por fin, en el 2022, tuvo lugar el encuentro presencial en Asís, donde vino el Papa Francisco, yo tuve el honor de llevar la comunicación internacional de ese evento. Todavía lo estamos viendo ahí bajar en el... Bueno, él estaba tan emocionado que llegó en silla de ruedas, pero allí en momentos determinados se levantó. O sea, es que es el estar con los jóvenes, y ahí firmó un pacto con los jóvenes sobre la economía para trasladarlo. Los mayores no estamos exentos de ese pacto, ¿vale? Porque dicen siempre jóvenes, economistas, pero también changemakers o gente que pueda influenciar, ¿no? Y aquí en España, y miro a Fernando Lostao, pues ¿qué nos ha pasado? Que, bueno, Economía de Francisco había empezado a funcionar, pero el año pasado, más o menos, en mayo, nos hicieron un traspaso forzado a Fernando, a Marta Pedrajas, a mí, a Jocelyn Rodríguez, que es una joven venezolana, y a otros 3 compañeros, 7 seres humanos, que dije, qué bien, qué bonito número bíblico ahí, a que impulsáramos. Y estamos creando la asociación. Os pido también que recéis por ello. Justo el otro día hemos tenido una reunión para los estatutos, porque en Asís se ha creado la fundación, que lo ponía ahí al final, ¿no? En la anterior. En el 2024, y todavía con el Papa, hubo un encuentro para crear la fundación de Economio Francesco. Y justo nosotros, cuando hablamos de España, pues nos marcamos 3 eventos, y uno de ellos era la conferencia de Sevilla, ¿vale? Así que nada, ahí tenéis también el Instagram, vamos subiendo cositas, sumando a más jóvenes. Hemos hecho una cuota especial para jóvenes, que si no es gratis es muy, muy económica, vamos a cobrar, porque es que si no llegará un momento que no podemos. Y aquí ya, pues nada, simplemente deciros que todo lo que hicimos en ese encuentro del 11 de marzo en Sevilla, de allí salió lo que hemos llamado Declaración de Sevilla, humildemente la Declaración de Sevilla, que la podéis leer y que recoge los 6 mandatos que nosotros vamos a llevar a esa conferencia de la ONU, y que también en el Arzobispado, y lo hemos pedido, y yo a quien se quiera unir el fin de semana ese del 28, el previo a la conferencia, ¿por qué no lo leéis en vuestras, o por qué no alguien sale y lo pueda leer en las Eucaristías al finalizar, ¿no? Avisar a la gente de que esto está teniendo lugar y de que la Iglesia lleva esa petición. También a nivel internacional, pues todas las organizaciones de Iglesia lo están pidiendo, y con esto ya termino. Dejo también tiempo para que preguntéis. Y ahí tenéis mi móvil, email, pues para que si queréis estar.
Muchísimas gracias.